te presento. El día de hoy está con nosotros el profesor Fernando Castañeda López. Él es miembro del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología desde hace ya varios años, desde el 2012, 2011, por ahí. No, pero, desde el 75 que empezamos con el colegio. Exacto, pero sí, desde el 2012. Sí, o sea, pero el colegio ha tenido diferentes versiones y es de los fundadores que ha tenido la institución que se dedican a la astrología, a la cosmología. Desde muy joven empezó dando clases, luego en Mazatlán, Sinaloa. Tengo entendido que por ahí inició su carrera y bueno, pues de joven creo que tendrías unos 16, 17 años más. 26, 27. Ah, bueno, perfecto, pues ya todavía muy joven. Y ya amante de la astrología y un destacado miembro de la institución de la Red Cultural para la Gran Fraternidad Universal. El día de hoy, el profesor Fernando nos va a estar hablando sobre los astros. Los astros, cómo influyen en la vida de los seres humanos. Es algo muy interesante porque luego estamos diciendo que sí influyen, que no influyen, que hay contacto, etc. Un tema muy bonito. Ahorita somos poquitos, pero esperemos que más adelante sigan integrándose más compañeros. Pues, profesor Fernando, cuando guste, adelante. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por estar en esta plática. Yo les quiero platicar que yo soy una persona muy escéptica. No creo en nada, dudo de todo. No creo en el diablo, no creo en los perros aparecidos sin cabeza, no creo en los milagros tampoco. Aunque aquí en Veracruz una vez vi una chica que traía una camiseta muy bonita que decía: no soy virgen, pero si quieres te puedo hacer un milagrito. Ahí sí me llamó la atención, pero tampoco creí en eso. Bueno, ya se acuerdan de esa época de las camisetas, ¿verdad? Que tenían letreros, ya pasaron de moda. Bueno, entonces yo soy muy escéptico, y entonces cuando yo conocí la GFU yo era escéptico por excelencia. Quiero decirles que yo tenía mucha fe en la religión. Cuando era niño me formé en un hogar muy católico, hasta fui al seminario ahí, pero pues dijeron que yo no iba a tener, que yo no tenía vocación, entonces nada más tuve un año y ya me sacaron. Ya, entonces, pero yo creía, tenía yo mucha fe. Y después, ya más en la adolescencia, me acuerdo que en la iglesia nos decía un padre: no lean a Rius porque los va a desviar, no lo lean. Rius hablaba mucho en contra de la religión, y a mí no me gustaba Rius porque sus monitos me parecían muy feos y sus dibujos y sus comentarios muy sarcásticos, pero yo dije, pues a mí no me va a desviar. Y entonces pues empecé a leerlo. Me dijeron que no lo leyera, pues me empecé a leerlo. Y me di cuenta que tenía muchas cosas que no eran ciertas, pero otras sí eran ciertas, y yo los conocía muy bien, pues estaba yo muy cerca de los sacerdotes, era yo monaguillo. Y entonces, pero de repente me cautivó porque se volvió vegetariano. Y entonces, pues yo también me volví vegetariano. Y ya, pues, antes de entrar a la GFU, yo ya era vegetariano, mal vegetariano, porque pues, yo pensaba que los mariscos no eran carne, y pues yo comía mariscos. Pero resulta que un día un amigo me dijo: va a venir mi papá, va a dar a Córdoba, va a dar una clase de astrología. Ese tema sí me interesaba, ¿no? Y así fue como yo empecé en astrología, el reverendo Gatpa Francisco Javier Rosas, con una plática con él, y de ahí me le pegó mucho, 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 hasta un día antes de que él se muriera, yo hablé con él y lo saludé, y estuvo muy bien. Bueno, pero de repente me empezaron a entrar las dudas. Pues, ¿cómo que los astros influyen en nosotros? No, eso no es posible, ¿no? Pues, ¿cómo Plutón, un enano que ni al planeta llega y tan lejos que está, va a tener tan fuerte influencia?
Pero yo estudiaba y estudiaba y me daba yo cuenta que efectivamente era fuertísimo Plutón. Tuve Plutón en la casa 12 y uy, me fue pero durísimo. Y y yo entendía que sí funcionaba la astrología, pero no creía yo en la influencia. Y un día decidí dejar de estudiar astrología porque dije, no, no, pues cómo voy a estar estudiando esto que no es cierto, ¿no? Pero en la noche, eh, me desperté a medianoche, en la madrugada me desperté, dije, no, no es una influencia, es una coincidencia. Dije, ya. Y es que el maestro Estrada había dado una plática años antes y yo lo había cuestionado, pues yo era muy cuestionador. Decía yo, maestro, yo sí entiendo que que la materia está compuesta de partículas de energía. Pues yo estudié ingeniería química, entonces sé que la materia está compuesta de átomos y que los átomos tienen electrones, protones, neutrones, positrones, que todos son partículas de energía. Entonces, la materia está compuesta de partículas de mente y que la mente está compuesta de partículas de espíritu y que el espíritu está compuesto de partículas de divinidad y que la divinidad está compuesta de partículas de supradivinidad y así infinitamente. Digo, eso no lo entiendo, maestro, no lo entiendo. Y entonces el maestro Estrada me dijo, pues abre el entendimiento. Y ya cuando me dijo eso dije, entonces estoy cerrado. Yo confiaba mucho en lo que decía el maestro. Entonces me puse a ver cómo es el asunto. Y entonces él dijo, es que no puede ser de otra manera. Entonces con eso me puse yo a reflexionar. Y entonces me acordé de algo que nos decían en la doctrina, cuando iba yo los sábados a la doctrina, de un santo, no recuerdo el nombre, que él cuestionaba la existencia de Dios. Y entonces iba en la playa caminando y vio que un niño estaba haciendo un hoyo con una palita y y después con su cubetita iba al mar, traía agua y le echaban el hoyo. Y pues el agua se sumía luego en la arena. Y el niño iba por más agua y más agua y más agua. Y mientras él estaba reflexionando, vio que el niño hacía viajes, viajes y viajes por agua. Y le dice, oye, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, pues quiero echar todo el agua del mar en este hoyo. Dice, pero ¿con qué cabeza cabe que toda el agua del mar va a caber en este hoyito? Y entonces el niño le contesta, ¿y en qué cabeza cabe que todo el concepto de Dios tan grande va a caber en tu cabeza, en tu mente, tan chiquita? Y entonces reaccionó, caramba, ¿no? Pero entonces, bueno, eso, yo encontré una analogía, digo, no puedo entender, no puedo entender a Dios, pero sí puedo intuirlo. Y entonces como el maestro dijo, no puede ser de otra manera, el maestro Estrada no era racional, era intuitivo, él tenía Mercurio Leo. Mercurio Leo está en exilio, está en caída porque se exalta en Acuario, pero era muy intuitivo. Entonces dije, por medio de la intuición, entonces eso sí lo puedo entender. Pero entonces ya cuando, pues yo estaba en ese momento, decía yo, que dejando de estudiar astrología, cuando en la mañana siguiente llega una carta del maestro Marcelli y habla de la astrogenética, cosmogenética. Y leo la carta y él explica que tenemos que estudiar el cosmos dentro de nuestros genes. Y luego lo relacioné con lo que el maestro Estrada decía
de, de que estamos hechos de partículas de divinidad, ¿no? Y entonces que el todo está en todo, y dije, pues está interesante eso. Pero así como los astros están arriba, también están en nuestros átomos. Y entonces empecé a entender eso. Luego leí al doctor Spicas de allá de Argentina, que era un maestro que daba clases por internet, y yo asistía a sus clases, y él hablaba que no había una influencia astral, que era una sincronicidad, como el concepto de Jung, y decía, dice, si tú tienes un lunar en la espalda, dice, yo tengo un lunar en la espalda, pero nunca te lo has visto. Pero con un juego de espejos, pues sí puedes ver ese lunar en la espalda. Entonces, que los astros la carta natal era como un espejo. Las posiciones planetarias eran como un espejo de lo que realmente estaba aconteciendo. Después, también leyendo a Alice Green, encontré otros conceptos, la teoría de Jung también, y ya entonces empecé a entender que era una sincronicidad, que lo que sucede en el cosmos sucede aquí en la Tierra de otra manera. Y yo veo, por ejemplo, cuando empieza la primavera, en el Arran de Cuautla, teníamos una casona vieja, no la que está ahora, y en esa casona pues, estaba abierta por todos lados. Llegaban las golondrinas, pero eran muy puntuales. Un día antes de que empezara la primavera se veían las parvadas nubes de golondrinas. Y entonces al otro día ya estaban las golondrinas en el asra y volvían a hacer sus nidos o a rehacerlos. Ocupaban los nidos que habían dejado el año anterior. Llegaban en pareja las golondrinas, quién sabe qué cosas hacían, pero ponían huevos, empollaban, bueno, nada más una. Y entonces, y ahí estaban un tiempo, nacían rápido, nacían los, ¿cómo se dice? Los polluelos, y entre los dos se dedicaban a alimentarlos, y ya cuando iba a llegar el verano, se iban, porque una golondrina no hace verano, dice la poesía, ¿verdad? O la canción. Pero me di cuenta que cuando llegaban las golondrinas, también florecían tantos árboles bonitos que hay en esa zona de Morelos, como los tabachines, los framboyanes, las acacias, las jacarandas, todos esos árboles florecían, y luego cuando se iban las golondrinas, pues ya las hojas de los árboles ya se habían caído, las florecitas. Y entonces ¿por qué cuando llegan las golondrinas florecen estos árboles? ¿Será que hay una influencia de los árboles para que vengan las golondrinas, o de las golondrinas para que florezcan estos árboles? ¿Y por qué cuando se van, pues ya las hojas se cayeron, las flores? Yo dije, no, pues es que sus ciclos son iguales. Los árboles florecen en un ciclo como los frutales. Si no los carburamos, si no les ponemos productos químicos, eh, dan su fruto en la época que les toca. En noviembre salen las flores de cempasúchil, margaritones, pavo, moco de pavo y todo eso que usamos para los muertos. Entonces todo tiene su ciclo, todo es por ciclos. Entonces los astros también tienen sus ciclos, y hay ciclos que son iguales. Y entonces que bueno, entonces ¿cómo es que se dan los nacimientos? Entonces empecé a pensar y concluí que es como una especie de engranajes, de los engranes de un gran reloj, de esos relojes de catedral grandísimos, y que tienen muchos engranes, y todos tienen que funcionar perfectamente sincronizados para que las manecillas avancen. O también como un caleidoscopio. ¿Se acuerdan de ese caleidoscopio? Ese jueguito que es como un cilindro de, perdón, de cartón, que tiene a la parte de abajo un espejo, y que están otro cristal, y entre el espejo y el cristal están una serie
de, de cristalitos cortados en triángulos de muchos colores y que al ir dándole vuelta se van formando figuras. Y entonces si ponemos dos caleidoscopios exactamente iguales, formados desde un inicio, con un movimiento, si son caleidoscopios electrónicos, imagínense, porque todavía no existe, entonces darán el mismo giro o pedazo de giro y van cambiando las figuras, pero van cambiando igual, igual, igual. Y si siguen esa sincronicidad en el movimiento, pues seguirá la sincronicidad en la formación de las figuras. Y luego me acordé del pantógrafo. ¿Se acuerdan del pantógrafo? Un aparato que era un instrumento, que era una serie de reglas cruzadas así, atornilladas, y en una punta había una regla con un hoyo que le ponía un lápiz, y en la otra punta había otra regla con otro hoyo y le ponía uno, pues algo así como un lápiz, pero sin punta. Y con este lápiz sin punta recorría uno una figura y de este lado el lápiz con punta la dibujaba exactamente como le íbamos recorriendo. El pantógrafo, se lo explico así porque ya no lo he visto, pero existía. Y además ese pantógrafo lo podía uno hacer más grande y el dibujo era más grande o más pequeño. ¿Ven? Entonces, y luego también vi que un médico estaba operando a un perro, un cirujano estaba operando a un pastor alemán en Estados Unidos, y al mismo tiempo en Japón, un robot estaba operando, claro, el médico en Estados Unidos lleno de sensores en las manos y todo el cuerpo, y en Japón, a través de un robot, estaba operando a un perro también, pastor alemán, y lo que hacía el médico en Estados Unidos lo hacía el robot en Japón. Y esto hace como 20 años, que era con el fin de que cuando un médico no pudiera trasladarse a otra ciudad y urgiera una operación, entonces aquí operaba un muñeco y allá el robot operaba a una persona, ¿ve? Entonces todo esto me pareció asombroso. Luego me di cuenta que salieron noticias. Se cayó un avión en Panamá y al otro día se cayó un avión en China y se cayó un avión en Alemania. Pues esta es una sincronicidad. ¿Cómo es posible que el mismo día se hayan caído 3 aviones? ¿Ven? O el mismo. Entonces, bueno, entonces todo eso, pues yo me di cuenta que existían cosas que yo no podía ver, que no podía entender, pero que existían. Y eso me devolvió a mí a la astrología. Pero cuando oigo a alguien que dice que la influencia de los astros, yo digo, no, no es influencia. Y por más que lo repito, algunos de mis alumnos, pues siguen hablando de influencia, ¿no? Y a veces mi lenguaje dice que la influencia, no, no, yo tengo que quitarme esa palabra del lenguaje. Entonces, por ahí va el asunto de esta sincronicidad. Les voy a poner una presentación que estoy esperando que llegaran más, ya somos 24. Les voy a compartir una presentación que hice y luego seguimos platicando. Bueno, este es nuestro cartel. Los astros influyen en la vida de los seres humanos. Vamos a ver. Los astros que vemos en el cielo influyen sobre la vida en la Tierra, aunque no del modo en que sugieren los horóscopos, dice un periódico, El País de España. El Sol es la presencia central, la fuente de la energía, que permite la existencia de seres vivos en nuestro planeta. Pero la Luna también desempeña un papel fundamental. Su presencia da estabilidad a la Tierra, que si no tuviese un satélite tan grande, bailaría la Tierra como una peonza, como una pirinola, a punto de caer. Los grandes cambios de la inclinación respecto al Sol, los grandes cambios han sido del eje de los polos, ¿eh?
harían que en periodos relativamente cortos de tiempo se pasase de un planeta sin casquetes polares y hasta 50 grados más calientes que en la actualidad a otro en el que los hielos permanentes llegasen hasta Marruecos. Eso dice el país. O sea, hay una influencia física, ¿eh? Claro, la luna ejerce su presión. Cuando, cuando es luna llena, luna nueva, hay una mayor presión en los fluidos. Un compañero ingeniero que trabaja en perforación de pozos de gas dice que llevan unas gráficas de biorritmo para medir la presión. Medieron la presión entonces con los instrumentos y que en unas gráficas descubrieron un biorritmo cómo iba subiendo y bajando. Y como asistió a unas clases de astrología, entonces hablábamos de la luna y su influencia física sobre las mareas y los líquidos. Entonces él descubrió cuando la presión estaba más alta en el pozo, la presión del gas en el pozo, era exactamente cuando había luna llena, esos 3 días. Y volvía a subir mucho cuando era luna nueva. Entonces, pues no podían abrir el pozo porque se les reventaba todo, ¿no? Tenía que ser cuando la presión estuviera más abajo, entonces ahí ya es cuando podían abrir el pozo y sacar el gas. Y eso pues, los ingenieros químicos lo tenían ya bien medido, ¿no? Entonces, ahí está, es una influencia física, tanto del Sol con sus manchas solares, como de la Luna, y también por los giros que da la Tierra, el giro que da la Tierra alrededor del Sol, hace, como tiene inclinación, hace que el Sol dé más fuerte en un hemisferio, ya sea norte o sur, si pasa de un lado o pasa del otro, y eso nos proporciona más calor, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Los investigadores, a ver, esto ya también te lo dice el diario del País, los investigadores que analizan el pasado de la vida terrestre han observado que, pese a esta relativa estabilidad ofrecida por la Luna, la biodiversidad ha fluctuado de una forma regular a lo largo de periodos prolongados del tiempo. Estos cambios, según se acaba de publicar en la revista PNAS, pueden tener que ver con los movimientos de la Tierra en su viaje por el cosmos, diario El País. Ahora vamos a ver qué dice Liz Green, mi astróloga preferida. Los datos astrológicos se correlacionan con el comportamiento humano. Las posiciones en el cielo en un momento determinado del tiempo reflejan las cualidades de cualquier cosa que nazca en ese momento. Las cualidades, estamos hablando ya de características psicológicas, ya sea que se trate de un individuo, una ciudad, una idea, un grupo, un matrimonio. O sea que podemos ser la carta de una ciudad. Por ejemplo, yo nací en Córdoba, Veracruz, que se fundó, según el acta, un 27 de abril de 1616. Es Tauro, y es la ciudad y se comporta como Tauro. Nada más que pues, no dice la hora y eso ha sido difícil encontrar. Puede ser la carta de esta ciudad, pero algún día la podremos hacer. Bueno, también por ejemplo, las Torres Gemelas sí tienen su fecha de inauguración y con base a eso muchos astrólogos detectaron que iban a sufrir percances tremendos. ¿Se acuerdan de una película que se llamó Infierno en la Torre? Precisamente cuando se inauguraron las Torres Gemelas, al poco se hizo una película que se llamó Infierno en la Torre, donde se queman las torres y solo reventando los tanques de agua de que estaban en la azotea pudieron apagar el incendio. Pues quién iba a decir que 30 años después iba realmente a suceder eso y se acababan las torres, ¿verdad? Pero eso porque tenían la fecha de inauguración de las torres, entonces se pudo hacer la carta de las torres, ¿no? Pero hacer la carta de los países
de México, pues no sabemos cuándo se paró el águila en el nopal, ni sabemos cuántas tunas se comió, pues cómo vamos a hacer la carta. Que dicen que por la independencia, que la fecha de la independencia, pues yo diría mejor 15 de septiembre a las 11 de la noche fue el grito a esa hora. Podría ser el inicio de la independencia. Otros dicen que cuando fueron los tratados de Córdoba, otros que, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Entonces no es tan fácil. Habría que estudiar los tránsitos de los sucesos durante muchos años para poder acercarnos a una hora, ¿no? Pero para eso necesita tener una beca, porque de qué va uno a comer para hacer ese estudio, ¿verdad? Yo estoy buscando que el presidente municipal de Córdoba me dé una beca para yo poder hacer la carta de natal de Córdoba, porque me va a tardar muchos años. He reunido material de sucesos, temblores, explosiones, incendios grandes, en fin, pero pues necesito el apoyo, un mecenas por ahí. Bueno, entonces, a ver, los datos astrológicos se relacionan con el comportamiento humano. Repetimos, las posiciones en el cielo en un momento determinado del tiempo reflejan las cualidades de cualquier cosa que nazca en ese momento, ya se trate de un individuo, una ciudad, una idea, o un grupo o un matrimonio. El uno no es causa del otro, ambos son sincrónicos y cada uno es reflejo del otro. O sea que hasta podemos ser la carta natal de un cachorrito, ¿eh? Bueno, seguimos. Seguimos con Luis Green. Una carta natal bien levantada, eso, ojo, bien levantada. Es un mapa simbólico de la psique humana individual. ¿Ven? O sea, la psique humana individual ya es algo que viene desde que nacemos. Una carta es un mapa simbólico de esa psique, de lo que dice, de cómo vamos a actuar. Este mapa es como una semilla, porque contiene un microcosmos, contiene como un microcosmos los potenciales existentes en el individuo y los periodos de la vida de en que esos potenciales tienen la probabilidad de llegar a actualizarse. Se pueden llegar a actualizar. Imagínense que Leo Messi pues no se hubiera ido a Barcelona, no lo hubiera llevado su papá a Barcelona, pues nunca hubiera logrado ser tan buen jugador como lo fue o como lo es, porque allá en Barcelona le pudieron ayudar con unas operaciones para que creciera más y le fortalecieron con el... Perdón, todavía me queda algo. Como con el avance de la medicina física, a un atleta, según decía Ana Gabriela Guevara, con ciertos aparatos, ciertos ejercicios, le desarrollaban un músculo hasta un determinado tamaño y fuerza para que pudiera desarrollar el máximo de su esfuerzo. ¿Ven? Entonces, a Messi sí lo trabajaron, como a Leonardo, como a Cristiano Ronaldo y a todos los demás nuevos. ¿Ven? Tienen una musculatura perfecta, adecuada a su ejercicio, a su actividad. Bueno, la astrología sugiere que el temperamento es inherente al individuo desde el nacimiento, o sea que ya traemos ese temperamento. No nos lo dan los astros, sino que ya lo traemos, es inherente. Y tenemos que entender algo de esta astrología, y entender algo de astrología puede ayudar a percibir la naturaleza de esa semilla que crece hasta convertirse en el yo adulto, dice Liz Green. Fíjense, fíjense qué interesante esto, ¿eh? Por eso dicen la astrología inclina, pero no obliga. Claro, ¿no? No porque hayamos nacido con esas características, vamos a tener que actuar así. Miren, no hace mucho, bueno, ya hace unos cuantos años, yo leí de
cuando salió lo del genoma humano, ¿no? Decían que había un mapa genético, ¿verdad? Que un bebé, al estudiar su mapa genético, podrían predecir qué tipo de enfermedades estaba propenso a sufrir. Sí, estaba propenso a sufrir. Sí, dime. ¿No tiene 50 pesos? Sí. Y entonces ese bebé podría sufrir esas enfermedades y entonces ya sabiendo eso, lo podían modificar, fortaleciéndole esas partes que estaban débiles y de esa manera el bebé le cambiaban su estructura y podría ser más sano. Bueno, a mí se me ocurre que también hay un mapa psicológico con el que nacemos, ya nacemos con ciertas características psicológicas a desarrollar para bien o para mal, ¿ven? Y que las podemos desarrollar también las características físicas, ¿verdad? Y que las podemos desarrollar, pero puede ser que si vivimos así sin hacer nada, pues como la vida nos vaya llevando. Claro, cuenta mucho también el estado de conciencia con el que hayamos nacido, el grado de evolutivo que tengamos, ¿verdad? Bueno, al final dice, la carta natal es realmente un modelo expresado en términos simbólicos de las diversas pautas de energía, componentes psíquicos que construyen al individuo. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las constelaciones y los signos? Las constelaciones son grupos de estrellas. ¿Y los signos qué son? Porque las constelaciones pueden medir 20, 30, 40, 60 grados, ¿verdad? Pero los signos todos miden 30 grados de arco, ¿no? Sabiendo que la circunferencia tiene 30 grados, no se pasan. En cambio, las constelaciones hay unas muy chiquitas y unas muy grandes, ¿ve? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué son de 30 grados? Ah, porque los constelaciones son grupos de estrellas, pero los signos son el arquetipo de comportamiento que indica que tenemos al nacer esa constelación. ¿Ven? Los signos son arquetipos psicológicos de comportamiento. Son esos arquetipos, los descubrieron los más antiguos astrólogos y astrónomos de la humanidad al observar que cuando ese planeta que después conocimos como Venus pasaba por Aries, los bebés que nacían ya haciendo en esas mismas fechas, en esa posición de Venus por Aries, más grandecitos, eran unos bebés que eran muy directos para decir las cosas y no les importaba si lastimaban a la gente o no, ¿ve? Porque así es Venus en Aries, porque Venus está en exilio en Aries, uno de sus domicilios es Libra, el otro es Tauro. Pero cuando ese Venus pasaba de Aries, pasaba a Tauro, entonces esos bebés que nacían con Venus en Tauro y haciendo más grandes eran amables, amorosos, cariñosos y decían las cosas de una manera suave que no querían lastimar. ¿Ven? Eso descubrieron. Y lo mismo Tauro, digo, lo mismo Marte. Marte en Aries era un niño aguerrido, fuerte, atrevido, peleonero y luchador y mucha fuerza física. Y Venus en Tauro era un niño miedoso. ¿Pero qué creen? Que detrás de ese defecto del miedo existe una gran cualidad que es la precaución. Y detrás de esa gran cualidad que es ser valiente, existe un gran defecto que es ser peleonero. Es tan valiente como Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente, pues un Aries con Marte en Aries, pero siempre anda buscando problemas, no se pone a pelear con los leones y con las culebras. Bueno, pues qué necesidad hay. Yo tengo Marte en Tauro. Y entonces, aquí en la autopista Coatepec-Jalapa pusieron un radar y si uno manejaba más de 60 kilómetros, pues le ponían una multa.
Y entonces, yo tengo un amigo que es Aries, con su Marte bien puesto, y él y su hija Capricornio, Marte bien puesto, tuvieron 15 multas en un mes entre los dos, y se echaban la culpa uno al otro porque manejaban el mismo coche. No, esta es tuya, no, esta es mía. Y entonces, ¿saben cuántas multas me pusieron a mí? Ninguna. ¿Saben cuántas veces he chocado mi coche? Ninguna, nunca. ¿Por qué? Porque soy miedoso o soy precavido. Dice, ¿cómo vas a chocar si manejas a 60? Claro. Entonces, detrás de un defecto hay una cualidad. Detrás de una cualidad hay un defecto, ¿eh? El paquete es completo. Tómelo o déjelo. Bueno, entonces, eh, Marte en Aries y Marte en Tauro son muy diferentes, ¿eh? Y eso lo descubrieron los antiguos astrónomos y astrólogos, que al ver cómo iba siendo el comportamiento, con base a miles de años de observación, crearon la interpretación, estudiaron todos los planetas y curiosamente había otros planetas como Urano, Neptuno y Plutón que no se conocían, pero ya tenían su historia, su interpretación. ¿Qué tuvieron que hacer los astrónomos, astrólogos, cuando llegaba un pueblo a conquistar al suyo y destruían toda su cultura, todos sus libros, sus escritos, su arquitectura, construían la propia suya, nos cambiaron el lenguaje y hasta la religión, diciendo que su Dios era más bueno que el nuestro? Imagínense nada más. Y pues nos lo cambiaron y nos dijeron que lo blanquito es más bonito que lo moreno y que lo negro no sirve. Ay, quisiera ver quién le gana a los negros en las carreras. ¿Cuándo? Ven, hasta en el tenis llegaron las hermanas Williams y le ganaron a todos. ¿Ven? La raza negra es más fuerte, pues es su naturaleza. Bueno, entonces, pero nos cambiaron, dijeron que todo, que Jesús era rubio de ojos azules, pues era judío, los judíos son morenos, pero entonces todo eso, hacían los conquistadores. Vean la película El Ágora, anótela, El Ágora, y van a ver cómo las hordas de cristianos ignorantes quemaron la biblioteca de Alejandría. Imagínense nada más los persas, que son eh, los padres de la cultura, fueron las primeras civilizaciones, tenían un conocimiento adelantadísimo cuando llegaron los cristianos a conquistarlos, que porque había que imponerles, porque eran pueblos paganos, ¿eh? Imagínense cuando en Europa vivía la gente en cavernas. En Arabia ya hablaban de álgebra, ¿ven? Ya hablaban de matemáticas, cómo iban a ser pueblos atrasados. Bueno, y ahí fue donde surgió la astrología con los persas. Los astrónomos, astrólogos antiguos, decidieron esconder la astrología, decidieron ocultarla para que no pudiera ser destruida. Entonces crearon el libro de los cielos, que el maestro Estrada venía a abrir. ¿Y qué es el libro de los cielos? Pues la mitología. A través de la mitología crearon cuentos, historias, leyendas, mitos, juegos, canciones de cada uno de los astros, le pusieron el nombre de un dios y crearon esa mitología. ¿Qué creen? Que Alejandro Magno, gran conquistador griego, era hijo de uno de los reyes griegos, pero su madre era persa y los persas pues eran mucho más eruditos que los romanos y que los griegos. Entonces, la madre de Alejandro lo llevó con Aristóteles para que lo educara. Y Aristóteles le dijo, cuando vayas a otro pueblo, sobre todo en Oriente, no destruyas su cultura, apréndela y tráela, respeta sus tradiciones. Y así hacía Alejandro, iba a un pueblo, conquistaba, el rey salía huyendo, pero se quedaba la reina y todo el harén, y Alejandro lo respetaba y decían que seguían
con los mismos derechos, y aprendía la cultura y luego la llevaba a Grecia, donde Aristóteles se ponía a revisar todo y junto con los demás filósofos emprendieron, aprendieron la astrología y crearon su propia mitología con las mismas leyendas, pero con nombres diferentes de acuerdo a su idiosincrasia. Y los romanos copiaron la mitología griega y con las mismas historias, pero con diferentes nombres. Por eso la astrología es una ciencia oculta. Y un borrego o trampa que pusieron fue que los astros influyan en nosotros. Y entonces los de mente científica decían cómo van a influir. Y por eso la denostaban. Y los científicos actuales, incluido Carl Sagan, que en paz descanse, con todo respeto, pues se iban con esa finta y decían, pues no, no es posible, la astrología no existe, y algunos muy cerrados, pues menos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que había científicos muy abiertos, como quién, al rato les digo quién. Vamos a ver los fragmentos de una conferencia de Liz Green y Howard Sasporta, dos astrólogos de primera línea. Son pedacitos nada más. La astrología psicológica cree que se nace ya con una predisposición innata a esperar que sucedan ciertas cosas. O sea que ya nacemos con las características psicológicas. El condicionamiento de la infancia no es lo único que tiene importancia decisiva. Nuestra propia e íntima naturaleza. O sea, que lo que cada quien traiga, tal como se la ve en los emplazamientos de la carta natal, nos predispone a percibir de cierta manera la experiencia, ¿no? Y la educación que nos den, eso influye mucho. Ciertas expectativas arquetípicas innatas, esas son las expectativas arquetípicas, es lo que según nos dicen los planetas que va a ser nuestro comportamiento. Esas arquetípicas expectativas innatas estructuran lo que de niños extraemos como si filtrásemos de una experiencia. Esto bueno, lo menciona, lo explicaré con más precisión. Se puede definir un arquetipo como una representación mental de un instinto. ¿Ven? Es una representación mental de un instinto. El instinto es algo que ya traemos. Como hace tanto que los seres humanos andamos sobre la Tierra, a lo largo de muchísimo tiempo, los procesos evolutivos han consolidado y estructurado en nuestra psique ciertas expectativas que van pasando de generación en generación como una especie de sabiduría celular. Fíjense que mi papá no conoció a su padre porque se murió estando mi abuela embarazada. Pero mi papá tenía una forma muy peculiar de sonarse la nariz porque hacía un ruido cuando se sonaba la nariz con su pañuelo. Y a mi abuelo le daba risa y le preguntabas, ¿por qué te ríes, abuelita? Dice, porque mi esposo se sonaba igual la nariz, pero nunca lo conoció. ¿Ven? Qué interesante. Bueno, ahora, el psicólogo suizo Carl Jung, ese sí fue un científico que estudió astrología. Dentro de su labor psicológica estudió la astrología, especialmente en lo referente a su concepto de la sincronicidad. Y Jung inventó ese concepto o adaptó ese concepto a la astrología, la sincronicidad, las conexiones acausales. Aquellos fenómenos que no podían explicarse por métodos científicos ordinarios, pero que no por ello no eran reales. Les voy a decir un fenómeno que todos hemos experimentado. ¿Por qué sentimos cuando alguien atrás de nosotros nos está mirando? ¿Alguien siente eso? Si volteamos a ver a una persona y lo miramos fijamente, llega un momento que la persona se siente incómoda y voltea a vernos, a ver quién lo está mirando. ¿Ven? Entonces, eso es algo que no podemos explicar, o tal vez ya se puede explicar, pero sucede, es real. Jung entendió que existía un continuum de unidad entre la mente, el espacio y el tiempo, una interdependencia que era posible debido a lo que llamó unus mundos con Wolfgang Pauli, unus mundos.
unos mundos descansa en la asunción de que la multiplicidad del mundo empírico emerge de una unidad subyacente. Asunción es que sube, ¿no? La multiplicidad del mundo empírico emerge de una unidad subyacente. Dentro de su terapia, Jung solía también recurrir a, bueno, lo anterior está medio pesado para mí, porque yo soy más del lenguaje llano. Dentro de su terapia, Jung solía también recurrir a la carta natal de sus pacientes para formarse una visión más completa de su perfil. Claro, porque la terapia tarda muchas horas de terapia el psicólogo en descubrir las características de este paciente, cómo es el paciente, entender qué tiene, por qué es, cómo lo puede catalogar. En cambio, en la carta natal, sabiendo leerla bien, por eso tomen curso de astrología, tomen interpretación, e inmediatamente se da uno cuenta. Mi esposa es psicoterapeuta y a veces me dice, oye, ¿me puedes hacer la carta de este paciente? Yo hago la carta, me da los datos y no me da información. A mí dice, ¿qué ves? Pues yo me voy a la casa 4 porque pues, es muy importante para saber cómo fue su vida. Y me voy a la casa 2 a ver si hay planetas ahí, cómo nació, cómo vivió, o la casa 8. Lo más difícil, la casa 6. Ya le digo, pues yo veo esto y esto y esto y esto. Dice, ah, sí, así es. Dice, ah, ya me confirmas con eso, ¿ven? Entonces, eso lo hacía Jung. Sabemos también que realizó un experimento estadístico tratando de validar la astrología, el cual discute en su libro Sincronicidad, el cual lo pueden encontrar en internet. Hizo un libro que se llama Sincronicidad. Bueno, hay que mencionar que la visión junguiana de la astrología ha generado numerosas interpretaciones psicologistas de esta antigua ciencia, donde los planetas ahora son entendidos como arquetipos, igual que los signos son arquetipos. Se habla de interpretaciones simbólicas e intuitivas y se llena de jerga psicoanalítica, una disciplina que tiene su propio lenguaje y reglas más ligada a la matemática y a la teología. Bueno, una crítica similar se ha hecho a Jung con la alquimia, la cual también redujo a una forma de psicología, interpretando que la piedra principal es la psique individual. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal porque exotéricamente hacia afuera, esa piedra les permitía transformar el plomo en oro. Lo que en realidad pasaba con los alquimistas es que esa era su fachada, por eso es exotérico con X, tratar de cambiar el plomo en oro y así conseguían recursos para seguir experimentando y estudiando, pero esotéricamente, o sea, en lo oculto, transformar la piedra, el plomo en oro significa el metal más denso, el metal más sutil, significa transformar los defectos en virtudes. ¿Ven? ¿Y qué hizo Jesús cuando en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino? ¿Ven? Ese es un símbolo también de la alquimia, transformar los defectos en virtudes. Nada más que esto, independientemente sucedió o no sucedió, es un símbolo para, para sus apóstoles, sus discípulos. Hay que transformar el agua en vino. Transformemos nuestra agua en vino. Hagamos eso nosotros. Eso es lo que hace la yoga. Las energías densas, transformarlas en energías sutiles. Dicho eso, las ideas de Jung son interesantes y constituyen una buena lectura para ahondar más en la reflexión del enigma de la relación entre los astros y el ser humano. Ya vamos a acabar con esto. Carlos Ratzin, astrólogo argentino, en paz descanse, que yo logré tomar un buen número de clases con él, me daba cada paliza porque hacía preguntas y yo contestaba con mi formación y me daba de palos. Y me decía que eso carecía de todo razonamiento lógico.
La sincronicidad. Decía Carlos Raxin, dice, el doctor Spicas era su sobrenombre, como la estrella. Es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Para evitarse malentendidos, lo diferenciaré del término sincronismo, que constituye la mera simultaneidad de dos sucesos. Para Jung, en la astrología están condensados todos los conocimientos de la psicología de la antigüedad. De manera intuitiva, los 12 signos del zodiaco se convirtieron en un compendio de las realidades psíquicas y psicológicas y configuran lo que llamó Jung como arquetipos. Ahora vamos a poner unos fragmentos de la entrevista que le hicieron los astrólogos Jean Carteret y André Barbaul a Jung en 1954. Maestro, ¿qué relación encuentra entre la astrología y la psicología? Y contesta Jung, ha habido muchos casos de analogías chocantes entre la constelación astrológica y el suceso psicológico, o entre el horóscopo y la disposición caracterológica. Incluso existe la posibilidad de una cierta predicción en cuanto al efecto psíquico de un tránsito, por ejemplo. Tránsito es la posición actual del planeta, no cuando nacimos, sino cómo está ahora. Plutón está a 27 grados de Capricornio, pero yo lo tengo en Leo. Entonces, ahorita ya es diferente. Por ejemplo, se puede esperar con un grado de probabilidad bastante alto que cierta situación psicológica bien definida venga acompañada por una configuración astrológica análoga. La astrología consiste en configuraciones simbólicas como el inconsciente colectivo del que se ocupa la psicología. Los planetas son los dioses, símbolos de las potencias del inconsciente en primera línea y más allá. Otra pregunta que le hicieron a Jung. ¿De qué modo físico, causal, sincrónico piensa usted que pueden establecerse estas relaciones? Y contesta Jung, me parece que en este caso se trata sobre todo de ese paralelismo o simpatía que llamo sincronicidad, relación a causal, ¿ven? Que expresa aquellos nexos que no se dejan formular por la causalidad. O sea, a causal viene diciendo como casual, ¿ve? Pero lo llamo de otro modo. Como por ejemplo la precognición, la premonición, la psicoquinesia y también lo que se llama telepatía. Y llamémoslo también intuición. Dado que la causalidad es una verdad estadística, hay excepciones de naturaleza causal que pertenecen a la categoría de los acontecimientos sincronísticos y no sincrónicos. Guardan relación con el tipo cualificado o calificado. Qué casualidad, ¿verdad? Decían antes. ¿Qué actitud mantiene usted, maestro, ante las posiciones de los astrólogos que admiten la existencia de un terreno psicológico desde el nacimiento y de los psicoanalistas que explican la etiología de las neurosis a partir de las primeras experiencias de la vida? Dice Jung, las primeras experiencias de la vida deben su efecto específico patógeno, o sea, ya es inherente, a la influencia del medio por un lado y por otro la predisposición psíquica, es decir, a la herencia que parece expresarse de manera reconocible en el horóscopo. Este último parece corresponder a un cierto momento del diálogo mutuo de los dioses, lo que significa de los arquetipos psíquicos. Y por último, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Quién dice eso? El Kybalión. O sea que somos un reflejo del ambiente, es decir, que nuestra naturaleza como seres humanos es el reflejo de la naturaleza del cosmos. Somos microorganismos frente al macrocosmos y somos macrocosmos ante los átomos y sus componentes. El maestro Estrada nos decía que por la ley de conjunto de conjuntos,
la misma constitución de una gota de agua de la orilla de una laguna es igual a la que tiene una gota de agua del otro lado de la laguna. De la misma manera, en el universo encontramos galaxias que siguen un modelo similar al que la ciencia ha descubierto en los átomos con sus protones, neutrones, electrones que se ubican dentro, alrededor del núcleo. O sea que todo tiene que ver con todo. Y con eso terminamos la parte teórica. Bueno, entonces ahora vamos a la parte práctica con sus preguntas. Y pues, a ver, aquí hay una pregunta. Mi perro está ladrando. ¿Escuchan a su perro? Ah, yo creo que se sincronizó. Bueno, pues cuando el perro está ladrando, ¿qué hay que hacer? Apagar el micrófono. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Reina el silencio en las dos columnas del templo de Salomón, decía el maestro Estrada. ¿Y cuáles son las dos columnas? Pues el hombre y la mujer. El oro y la plata. Como en el altar tenemos lo masculino y lo femenino. No hay preguntas, quiere decir que se entendió todo o que no se entendió nada. Me expliqué mal, entonces voy más por lo segundo. Bueno, ¿qué opinan? Los profesores quieren expresar sus comentarios, por favor. Hay que Perdón, sí, aprender. una preguntita. A ver, Perdón. a ver, permíteme, Fabián, está Lupita hablando, pero Gracias. con mi micrófono apagado. Lupita, abre tu micro. Ahora sí. Sí. No, estaba viendo que el universo y nosotros estamos conectados por la sincronicidad, eso yo entendí. Entonces, también por la intuición. Entonces, eso nos hace, no quiere decir que nos dirijan, pero sí nos dicen más o menos dentro de la sincronicidad qué es lo que debemos hacer cuando vemos una carta natal. No es que ya esté a uno, ya uno sienta que tiene que hacer eso, tiene que ser eso. Bueno, más o menos así yo entendí. Es sincronicidad. La pregunta es, ¿o cuál es otra palabra más asertiva? Sí, gracias. Yo diría que es intuición. Cuando ya tienes cierto grado de estudios y has visto muchas cartas, entonces cuando ves una carta, inmediatamente te conectas con lo que tiene la persona, y a veces lo que te pregunta en la consulta no es lo que realmente necesita. Entonces tú estás viendo que el problema es otro, pero eso es una conexión. Me acuerdo del maestro Carlos Michán, amiga Carlos Moisés, que una vez, Carlos Elías, que una vez en el Arroyo de Coatepec, unos hermanos unas hermanas le preguntaron, maestro, ¿por qué usted sabe todas las respuestas? Siempre tiene una respuesta asertiva para una pregunta. Y él dijo, porque me conecto. Y se volteó a mí y me dijo así como él hablaba, como Leo, o como él habla. ¿Y usted se conecta? Así como regañando. Pero, pues bueno, yo entendía que era su forma, como el maestro Estrada que hablaba así. Entonces digo, yo me conecto. Y entonces me puse a pensar, y le dije, sí, cuando estoy leyendo una carta astral, me conecto. Algo me llega y me dice, es por aquí. Dice, de eso estoy hablando. Entonces usted sí se conecta. Entonces yo me di cuenta que me conectaba hace muchos años, pero ya tiene mucho que se fue. No sé si esto te sirva, Lupita, si más o menos sea lo mismo. Bueno. Sí, gracias, maestro. Adelante, Fabián, por favor. Sí, gracias. Era para preguntar si antes de Jung se había hecho, o si más bien no se había hecho ningún tipo de asociación entre psicología y astrología. Es decir, esa asociación solo se hace, digamos, más usual con la aparición de Jung. Ajá. Pues es que antes de Jung estuvo Freud, que es el padre de la psicología, y reunió todas las ideas que ya había. ¿Ven? Pero Freud no estudió astrología.
fue Jung el que estudió y se lo propuso a Freud y le habló del inconsciente individual porque Freud hablaba del inconsciente colectivo. Pero más antes, pues claro que lo había, nada más que no hay testimonio de eso. Pero los persas pues ya tenían esa parte, ya hablaban de esto, nada más que el término psicología no estaba acuñado. No sé si eso es a lo que te refieres, Fabián. Sí, más o menos por ahí. Y otra pregunta asociada más o menos a lo mismo, pero con de la Ferrier, ¿él trabajó también esa asociación psicológica en todo lo que hizo? Sí, el maestro de la Ferrier escribió los propósitos psicológicos y también escribió que el yoga yoguismo y le puso mátesis de psicología, o sea que relacionaba la psicología con la yoga, con la astrología. Una vez me encontré un libro verde de psicología, grueso, no me acuerdo el nombre, pero este libro habla de todos eh, de los psicólogos más famosos, desde Jung, Freud, Adler, todos los que siguieron en su primera parte. Y en la segunda parte habla del yoga, de la meditación, de los diferentes maestros de yoga, lo que traía cada uno. ¿Ven? Entonces, ¿cómo relaciona la ciencia psicológica y la ciencia, pues, del alma y las religiones? Porque todo eso, tiene que ver con las religiones como forma cultural, expresión de formas de vida, ¿no? ¿Qué es el budismo? El budismo no es una religión, el budismo es una forma de vida, un modelo. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Pues unas normas de conductas, ¿ven? Entonces hay un paralelismo entre las religiones y y entonces el maestro de la Ferrier decía que había que meter un poco de ciencia en la religión y un poco de religión en la ciencia. Y él como traía patrón planetario, sub y baja, trataba siempre de unir ciencia y religión, siempre de unir las dos cosas, y empezó con una etapa de síntesis, ¿ven? Y entonces el maestro de la Ferrier tuvo una etapa de astrólogo muy buena, muy acertada, y y, y nos habla de la astrología religiosa, nos dice cómo en las grandes catedrales existían los símbolos, nos habló de que están los 4 evangelistas, Lucas, Marcos, Juan y Mateo, Lucas con un toro, Marcos con un león, Juan con un águila de escorpio y Mateo con un angelito, que es la figura humana, que representa Acuario. Y entonces habla de los 12 apóstoles, los 12 signos del zodiaco, pero Judas representa a Escorpio y Judas fue sustituido por otro Judas. El que se suicidó fue Judas Iscariote y el que lo sustituyó fue Judas Tadeo. Y entonces, en sus libros habla mucho del paralelismo de las religiones, también habla mucho de astrología. Entonces, sí trabajaba con esa parte de psicológica y O, astrológica. Oca, gracias. Y en el mismo sentido, en el caso de Carlos Raizzini, el argentino, ¿él también trabajó esa asociación, Sí. digamos, astrología-psicología o qué tipo de astrología era la que él manejaba o enseñaba? Él estudiaba la psicología Adolf Weiss, al fin y al cabo los dos Ah, alemanes, ya. Sí, sí, sí. pero él hablaba mucho él traía una astrología muy metodológica, él usaba muchos sistemas, por ejemplo, para determinar la hora de nacimiento usaba las multiclaves, entonces en las multiclaves tú tenías que poner fechas
de unos 200 sucesos en tu vida, con el suceso, la fecha y la hora, para poder hacer los tránsitos de todos, y junto iba haciendo toda una serie de cartas hasta llegar a la hora exacta. Y él así, con base a eso, levantó el mapa astral de Argentina con todos los sucesos de la historia, ¿ven? Entonces, él era más técnico ¿ok? Pero sin embargo, él recomendaba mucho la revolución solar, pasar el cumpleaños en el lugar más adecuado, y recomendaba también la revolución lunar, más que eso es muy latoso, cada mes estar viendo eso es muy engorroso, estar todos los días dedicado a eso, ¿no? Pero la revolución solar, él sí lo hacía, ¿ven? Bien, ¿qué más? Y, perdón, Sí, sí, adelante. otra pregunta ahí al respecto de él. En el caso de Carlos Raitzin, él, no sé yo si estaba, digamos, era proponente o al contrario no lo usaba. Al sistema de casas que en Argentina crearon los europeos, ¿ese lo usaba Carlos Raitzin? Me refiero al sistema topocéntrico. ¿Eso lo usaba él o al contrario estaba en contra de eso? Pues yo me acuerdo que usaba mucho el sistema Plácidos que nosotros usamos, pero, bueno, puedes meterte al internet, y su esposa Diana Raxin mantiene una página y ahí se puede leer todo lo que él escribió. Ah, ok. También era un caballero templario, tenía su reconocimiento y también escribió mucho sobre eso, ¿no? Ah, ok. Gracias, gracias, gracias. Sí. Pero sin duda, digamos, en el caso de Adolfo Weiss, él sí estaba también por ese lado. Adolfo Weiss es un sistema muy técnico, muy analítico, una astrología muy detallada, ¿no? Y miren, hay escuelas de astrología, por ejemplo, ¿cómo se llama la que está en México? Cecilio, la NGR, o ¿cómo se llama? Algo así, ¿no? Bueno, esta tiene su sede en Los Ángeles, pero ellos son súper técnicos. Fíjense Sociedad Geocósmica. cómo Sociedad Geocósmica. es otra, la ¿Hay otra? Sí, es NCGR. esa. Ah, esa es NCGR. Es esa. Bueno, son demasiado técnicos. Hemos tenido astrólogos de ellos en nuestros simposios, y son muy técnicos. Y nosotros somos más intuitivos. Claro, por los años de vegetarianismo, de práctica de yoga y de meditación y de servicio. Entonces eso nos ha desarrollado mucho la intuición. Me acuerdo de un astrólogo de México, Cabezud, de signo Aries, que lo invitamos allá en los 80s a darnos un curso de interpretación. Llegamos todos los profesores, por eso le digo a Francisco que esto empezó hace muchos años. Llegamos los profesores, estaba Miguel Alindo, no me acuerdo si Miguel Antonio Aranda, estaba Flavio, y unas otras compañeras que había, y bueno, estábamos ahí un montón de profesores. Y entonces él empezó a hablar, y de repente le dijimos, ¿y usted qué signo es? ¿Quieren ver mi carta? Dice, sí, póngala. Y que la pone. Dice, a ver qué me pueden decir. Y empezamos todos a bombardear con todo lo que veíamos, y se quedó asombrado y le dice a su esposa, mira, nunca me habían dicho en ningún lugar lo que me están diciendo aquí. Y entonces estaba asombrado. Dice, es que todo eso es cierto, pero qué manera de enfocarlo de ustedes, sí, desde el lado de la intuición. Me acuerdo también de un astrólogo que lo invitamos al simposio de Coatepec y nos iba a dar astrología horaria. Y y tenía pocos alumnos, pero entonces yo lo anuncié como alguien muy preparado, que era muy interesante el curso y que venía de esta escuela NSGR, y por fin que subieron sus alumnos, ¿no? Tuvo bastantes alumnos. Al terminar, me dice, le digo, ¿cómo te fue? Sí, muy bien, me encantó el grupo. ¿Por qué?
porque está totalmente abierto a lo que yo le digo. Pues sí, estamos así, estamos en el ejecutivo. Es que cuando yo pongo este tema en otro lado, se cierran y me cuestionan, y los que más me cuestionan son los astrólogos, que dicen que son astrólogos, y en cambio aquí en la GFU son abiertos, claro, claro, es otra mentalidad. Entonces le encantó, dice, no, pues cuando gusten yo vengo gratis, ¿no? Entonces es una astrología que va del alma, que, que tiene que ver con el trabajo intuitivo. Fíjense, esto del trabajo intuitivo, les platico una anécdota. Yo estaba de anciano en el ARRAN de Coatepec, hace todavía 12 años estaba yo de anciano. Y llegaron dos mujeres adultas, pero muy jóvenes, menores de 40 años. Querían meditar conmigo y me preguntaron, ¿hace mantras? Digo, pues sí. ¿Y va a hacer mantras hoy? Digo, pues no, no siempre hago mantras. ¿Y se los puede hacer? Digo, bueno. Y ya yo hice los mantras que me enseñó el maestro Marcelli. Bueno, qué linda cerveza está tomando Zulay, ¿eh? Ya lo vi. Bueno, entonces, después de los mantras, nos impresionaron mucho los mantras. Digo, pues qué bueno que les gustaron. ¿Y se nos puede enseñar? Digo, pues no, no se les puedo enseñar. Dice, es que los mantras ya los conocemos, pero ¿cómo le hace para emitirlos así? Para que le salgan así, porque a nosotros no nos salen así. Cuando cantamos los mantras, nos sale diferente. Es que ustedes cantan los mantras, nosotros no los cantamos, los emitimos. Pero también se debe a un trabajo interior. Digo, ¿qué hacen ustedes? Dice, es que nosotros somos profesoras de yoga certificadas. Digo, sí, ya me di cuenta. ¿Y cómo se da cuenta? Digo, porque un gitano conoce a otro gitano, lo reconoce, pues cómo no. Y entonces, y tampoco le lee la mano. Entre gitanos no se leen la mano, ¿no? Y se empezaron a reír. Pero entonces me dice, y a ver cómo es el trabajo interior. Digo, mire, ¿qué pasa cuando algún alumno no ha pagado su mensualidad y ya estamos al día 5 y quiere entrar a la clase? Pues no lo dejamos entrar, y no paga nada. Nosotros sí los dejamos entrar. No traen dinero, pero los dejamos que entren. Digo, ¿y qué pasa cuando un alumno después de clase quiere platicar con ustedes porque tiene problemas de familia? No, que se vaya con el psicólogo. Nosotros los atendemos. Y nosotros no vivimos de la clase de yoga. Nosotros no cobramos. No cobran, no. Y las cuotas que ponemos, que son muy bajas, son para el ashram, para el instituto de yoga, pero no vivimos de eso. Entonces, ¿por qué nada más dan su servicio así? Claro, digo, esa es la diferencia. Y eso se va desarrollando la intuición y se van desarrollando otras cualidades y por eso, quizá por eso, logramos emitir los mantras de esta manera. Dice, ¿como cuánto tiempo nos llegaría, nos tardaremos si nos ponemos a practicar? Digo, pues para que tú son como 10 años. Bueno, eso era antes, ahora ya salen al vapor. Pero son como 10 años. ¿Y usted qué es? Pues yo soy gelón, pues necesita como 20 años. Pero no, dice, bueno, pues la puerta está abierta, pero nosotros a partir del grado de edad, pues que tenemos autorización para emitir mantras, antes no. Bueno, eso era antes, ahora cambian las cosas. Pero entonces, ahí está el desarrollo de la intuición que nos ayuda mucho a trabajar con el yoga, con la astrología, y es muy importante la meditación. Bueno, yo les sigo hablando porque pues no hay preguntas. Pero a lo que se refería era el Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, NCGR, capítulo Ciudad de México. NCGR, yo la conozco como NCGR. Sí, esa es la sigla que aparece. Y no sé por qué. En Los Ángeles y aquí tenemos y tenemos hay una escuela en México. Pero son muy técnicos y muy matemáticos y muy exactos y todo eso está muy bien, pero aparte yo no le llamo astrólogo, sino como consultor astrológico, tiene que desarrollar la intuición para hacer contacto.
con la persona. Miren, recuerdo una ocasión que yo escribía para varios diarios en el estado de Veracruz, y del diario de Jalapa saqué un artículo, y una señora me habló una mañana, me decía que su hijo, que tenía un hijo de signo Leo, que había tenido excelentes calificaciones durante toda su carrera, desde la primaria, secundaria, preparatoria, y luego en su carrera de medicina, pero que no podía fluir. Ya como profesionista no fluía, no fluía, no fluía. Y entonces, ¿qué dije yo? Un Leo que no fluye, pues solo que tenga el sol amarrado. ¿En qué casa se amarra el sol? ¿Alguien me puede decir en qué casa está amarrado el sol? En la 12. En la 12. Un sol en la 12 es un sol amarrado. Eso pues es una cosa que yo descubrí. Es como descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces, es un Leo, pero que no fluye. Y entonces yo le dije, ¿a qué hora nació? Pensé yo que era Sol Casor. Y se nació a las 7 de la mañana. Ah, pues sí, Sol en la casa. O sea, sí, ya sé cuál es el problema. Y entonces, ¿y qué es la solución? Digo, bueno, una solución es que entre a terapia para trabajar qué es lo que le impide fluir, porque debe de fluir. Y otra solución es que se vaya a vivir a un lugar donde su sol quede en la 1 y va a ver cómo va a fluir, o en la 11, donde sea más cerca. ¿Ven? Y entonces la ventaja de México, y lo que vimos en el centro, es que para la derecha tenemos a Cancún, que es el lugar más a Yucatán, Tulum, toda esa zona, Cozumel. Y para la izquierda, pues está Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazatlán, está Los Cabos, Tijuana. Entonces hay hacia dónde hacerse. Entonces necesita un cambio de meridianos para que su sol quede en la 1 o en la 11, y de esa manera va a fluir más. Y entonces, bueno, pues yo le hice el estudio, ya se lo mandé. Me acuerdo que le recomendé que se fuera a vivir a Mazatlán, donde era más temprano, porque cuando aquí son la 1:28, Mazatlán son las 12:28, y en La Paz son las 11:28, igual que en Tijuana. ¿Ven? Entonces, el sol se mueve a la casa 1 y entonces fluye más. ¿Ven? ¿Y cómo es posible? Pues así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Gracias, gracias. Adelante. Mis compañeros quieren tomar la palabra. Cecilio, Francisco, Oscar, querido amigo Oscar, ya no te había visto. Y ¿Yo puedo decir algo? adelante, Lulu. Pues nada más, mi más sincero agradecimiento para todos, especialmente a usted. Y porque en toda esta clase agradezco muchísimo porque todo lo entendí increíble y pues mi pecho salta de felicidad. Y gracias, solo muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando astrología, Lulu? ¿Cuándo fue las primeras clases que entraste? Cuando empezó la pandemia. Ah, tú ya tienes 2 años y feria. No, pues me acuerdo Ya. que tus preguntas antes no tenían sentido y ahora todo lo entiendes. Te felicito. Pues no todo, pero me lo aclaran todo. Siempre Bueno, uno u otro, pero siempre me lo aclaran y muchas gracias. Bendiciones gracias para a ti. todos. Bueno, ¿quién más quiere? Mis compañeros profesores, a ver, adelante, Oscar, por favor. Primeramente, felicitarte siempre con esa claridad, esa profundidad, basado en la experiencia, no nada más en libritos, en la experiencia. Muchísimas gracias por todo y por todos. Gracias. ¿Y tu comentario sobre esto que está el tema de sincronicidad y que los astros no influyen? Yo creo que eso todavía hay que averiguarlo mucho más.
en particular yo pienso que esa sincronicidad definitivamente existe. Definitivamente existe. O sea, este señor Carl Gustav Jung decía que, o no me acuerdo cuál de los psicólogos, o médico, o de los astrólogos, esto lo leí en el libro de Astrología y Psicología, los 4 elementos. En el momento en que un ser nace, y entonces, ¿cómo decirlo? Es como si tuviera un color único, una frecuencia única, un distintivo único que se expresa en todo el proceso de vida de ese ser. Ya sea un evento, un perrito, una persona, lo que sea. Y creo que tiene toda la razón. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, yo estudié electrónica. Y en electrónica una de las cosas que más se estudia es las series de Fourier y las transformadas de Fourier. Las señales que son repetitivas tienen un espectro en Fourier discreto. Las señales que solamente es un pulsito, un pulso, así, sí, algo que sucede y luego se acaba, tienen un espectro de Fourier que es infinito. Entonces, este cambio, tiempo, frecuencia, frecuencia, tiempo, me parece que así es, porque en el momento en que nace una persona, pues es único. Pero ese momento, a su vez, en el espacio de frecuencia, es infinito. Yo recuerdo el hermano mayor que él decía en sus conferencias, yo estoy aquí porque siempre he estado aquí. Y entonces me hace recordar, me hace pensar, digo, que por ahí va la cosa. Y espero que algún día pues entienda a profundidad las palabras del hermano mayor. Gracias, Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, el maestro Estrada decía, antes de estar aquí, yo ya estaba aquí, y después de que me vaya yo de aquí, seguiré estando aquí. Y decía, esto no lo pueden entender más que 2 personas aquí. Y eran 2 gatas que estaban hasta adelante en la conferencia y decía, miren, se los voy a explicar. Imagínense que yo vengo caminando desde la casa de la GFU hasta acá y voy caminando y voy tendiendo una línea de focos, bombillas, decía él, y ya, y ahí está la línea de focos y yo me voy, pero llega alguien que ve, llega alguien que intuye, un vidente, y conecta los focos y todo se ven. Entonces, un vidente puede ver eso. Incluso antes de construir pues, nos quedamos asombrados, ¿verdad? Pero bueno, pues él hablaba precisamente de la divinidad como como decían en la doctrina, me acuerdo que decían, Dios está en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Pues sí, si Dios es un conjunto de leyes por virtud de la cual existe todo lo que vemos y palpamos, pues está en todo. Pero además si los átomos son compuestos de partículas de energía y la energía está compuesta de partículas de mente y la mente de partículas de divinidad, pues Dios está en todo, porque en todo donde hay átomos está Dios. Esto está en nuestro cuerpo, está en nosotros mismos, está en todo. En esta USB, aquí está Dios, en esta pluma está Dios, ¿ven? Y entonces, pues ahí encontramos como si Dios está en todo, pues podía decir eso, yo ya he estado aquí y estaré aquí, ¿eh? Bueno, pues entonces hay una energía sutil, una energía densa, ¿cuál queremos nosotros, con cuál energía nos queremos relacionar? Entonces, dice el maestro Ferrara, dice, tenemos que afinar diariamente nuestras punterías con las disciplinas, como si fuéramos un coche. Las disciplinas nos ayudan para
para afinar las punterías, ¿ven? Entonces, pues es muy interesante eso. ¿Cómo voy a afinar mi puntería? Con disciplinas y no comiendo lo que no debo comer y no haciendo lo que no debo hacer para que mis punterías estén bien finas y yo pueda vibrar en lo más sutil y sublime. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, yo Javier, quería hacer una pregunta. adelante, Rosy. Gracias. Lo que pasa es de que he estado pensando cómo poder formular mi pregunta, pero Adelante. sería algo similar a esto. O sea, cuando nosotros nacemos, pasamos por diferentes, digamos, etapas en cuanto a los signos zodiacales para quedarnos en la que estamos. O antes de nacer pasamos por los diferentes signos y cuando nacemos nos quedamos en el que estamos. Digamos que nosotros nacemos sincronizadamente cuando están estos signos, estas posiciones planetarias. Si nacemos después del 21 de marzo y antes del 21 de abril, pues el Sol va a estar en Aries. Entonces va girando la Tierra alrededor del Sol, aparentemente el Sol va avanzando de Aries a Tauro y los nacimientos van sincronizándose con la posición del Sol y de todos los planetas. No sé si te sirve eso, Rosy. Hay una rueda de nacimientos y hay una rueda y un ciclo de movimiento de los astros y van coincidiendo. Y nos tocan hacer cuando nos tocan hacer para vivir lo que tenemos que vivir y cumplir con el karma que nos toca. ¿Ven? Sí, es que también bueno, eso sí lo entiendo, pero con el ejemplo que estaba dando en la plática de que, por ejemplo, son personas de Aries que son muy guerrilleros y todo eso, no sé hasta qué punto todos pasamos por los diferentes, digamos, Sí. por un Aries, por un Tauro, por un Géminis, Sí, por pero todos, pero nos quedamos en uno. Sí, pasamos por diferentes signos en diferentes vidas. Y en esta vida nos toca la carta natal necesaria para evolucionar. Para cuando tú entras a la universidad, pues, ¿qué quieres tomar? Yo tomo matemáticas 1, pero no puedo tomar matemáticas 2 ni matemáticas 3 hasta que haya yo cursado matemáticas 1, química 1, biología 1 y todas las materias, pero en un orden. Entonces, nosotros al evolucionar de una vida a otra, pues vamos avanzando y cada vez vamos siendo mejores. Y entonces nos toca vivir lo que necesitamos para seguir evolucionando. En donde nos quedamos la vida anterior, ahora empezamos. Y a donde lleguemos, por eso es importante echarle las más ganas posibles para avanzar lo más que podamos y en la siguiente vida nos vaya mejor. Cuando hablan de regresiones, pues al principio me atraía la idea, pero ya luego digo yo, bueno, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver de mis vidas anteriores? Pues que era yo más canijo, que me portaba yo peor que ahora. Digo, no, quién sabe qué barbaridades hice, a lo mejor maté, violé, robé, no sé. No quiero ver cómo eran mis vidas pasadas. Mejor quiero ver cómo van a ser mis vidas futuras para motivarme y echarle más ganas. ¿Ven? Entonces vamos viviendo lo que nos va tocando. Nosotros escogemos a nuestros padres y escogemos las experiencias que nos toca vivir. Ahora, ahí les va. Miren, por ejemplo, un planeta en una posición que vaticina y sucesos muy fuertes, para una persona, pues sí, para una persona puede ser de fatales consecuencias, para otra no tanto y para otro pasa desapercibido. ¿De qué depende? Del grado de evolución que traiga cada quien, del grado de madurez,
¿Ven? ¿Por qué el COVID a unos les da durísimo y a otros no? Pues depende de qué, de cómo hayan cuidado su cuerpo, de si lo detectaron a tiempo, de todo si se cuidaban o no se cuidaban. Pues sí, ¿ven? Entonces, es importantísimo esto. El mismo suceso para dos personas es diferente. Miren, una ocasión el maestro Marcelli llegó a la RAN de Coatepec. Yo no estaba de anciano en esa época, estaban otros compañeros. Y llegó y se encontró con que le dijeron los moradores: maestro, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Sé que hace unos días se metieron los ladrones a su cuarto y se robaron la televisión y la impresora y todo lo que pudieron. El maestro dice: caramba, dice, pero vamos a poner unas rejas ahí, que ya estoy cansado de tantas rejas, vivo encerrado, dice, ¿cómo es posible? Que estaba muy molesto, ¿no? Y de repente dijo: bueno, ya la televisión no es problema, pues leeré un libro. Lo siento por Rosita, que le gusta ver sus novelas, pero pues ya ni modo, oír el radio. Pero ya, eso fue todo. Otra persona, ¿cómo se hubiera comportado? Hace un escándalo, va y demanda y regaña a todos por no estar pendientes, ¿ven? Ya él pasó. Pero el fin de semana, pues llegó la gente, se enteraron, hicieron una colecta y le compraron una televisión de pantalla plana en lugar de la cóncava, no convexa que él tenía de 20 pulgadas, le compraron una de 40. Dice: dice, miren, esto es mucho mejor de lo que yo tenía, caramba. Y entonces, bueno, pero otra persona hubiera sido en otra circunstancia, ¿no? Yo conocí un doctor en Córdoba, Veracruz, que su hija fue atropellada, iba en su bicicleta, de 15 años la muchacha, y fue atropellada por unos tipos que cruzaron por la ciudad y venían de carretera manejando duro y entraron a la ciudad manejando duro. Y la chica se atravesó, ella tuvo la culpa, pero ellos iban con una velocidad inmoderada y no pudieron evitarlo y todavía los agarraron adelante porque se iban a escapar. Pero entonces cuando los agarran, el doctor dijo: suéltenlos, yo no presento cargos. ¿De qué me sirve meterlos en la cárcel? Mi hija no va a recuperar la vida. Y los soltaron y estos cuates se fueron, pero ya muy compungidos pero ese es un hombre y respetos, porque en lugar de pedir venganza, los perdonó. El Papa Juan Pablo II, pues con el que lo quiso matar, pues fue a visitarlo a la cárcel y también lo perdonó, y él salió en poco tiempo de la cárcel, pero él lo perdonó y habló con él y le dio la bendición, y el tipo estaba arrepentido. Dice: ¿cómo iba yo a matar hasta no ser? ¿Ven? Entonces son personas elevadas en el estado de conciencia, que los astros les hacen lo que el viento a Juárez, ni lo despeinan, ¿ven? ¿Por qué? Porque tienen una vida ya trabajada y ya vienen de muchas generaciones, muchos ya han evolucionado muchas veces, ya han reencarnado y todos están trabajados, todo les afecta menos cualquier problema. Hay gente que le da miedo morir, pero los iniciados, ellos no le tienen miedo a la muerte. Y cuando le toca morir, pues, decía el maestro Marcelli, hay que morir con dignidad. Y él, cuando ya no podía estar bien, se retiró y se fue a su casa y no aceptaba visitas porque no quería que lo viera como estaba, y decía: hay que morir con dignidad. Y estuvo así hasta que falleció. ¿Ven? Entonces, y el maestro Estrada, pues, tuvo un paro cardíaco tremendo y lo llevaron al hospital, y ya que lo estabilizaron, se puso a darle una enseñanza al doctor que lo operó, hablando de la divinidad. Y decía el doctor:
qué hombre tan increíble. Se acaba de regresar de un paro cardíaco y me está dando una enseñanza sobre divinidad. Y le dijo a su esposa, no cancelen los boletos, nos vamos a Brasil, que le tocaba ir a Brasil. Pero al rato volvió otro paro y ya falleció. Pero él se repuso como si nada, ¿ven? Entonces, eso es morir con dignidad. Y eso es porque son personas muy elevadas y son un ejemplo a seguir, son un parámetro, ¿ven? ¿Y qué más tenemos? A ver, ¿quién más quiere participar? Francisco, Cecilio. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Dice, hola, ¿qué tal? Les agradezco mucho sus clases de los miércoles. Son muy interesantes y enriquecedoras. Excelentes expositores, usted y todos los maestros. Tengo una hija que quiere estudiar astrología en la Ciudad de México Sur. ¿Nos puede recomendar una escuela o un lugar? Muchas gracias. Sí, claro. Hay varios. Si me mandan un mensaje a mi WhatsApp, es 228-114, Ahí le puedo mandar, porque ahorita no lo tengo, los diferentes lugares de los institutos de yoga que tenemos. Y por línea, pues también hay muchas clases, ¿no? Y puedes asistir los miércoles a estas clases. Y aprovecho para decirle a todos los que no están inscritos en esta escuela, porque esta es una clase dentro de la escuela de cosmobiología de la red GFU, SOA. Entonces pueden dejar sus nombres ahí diciendo que se desean inscribir en una escuela y Francisco los inscribe, su nombre y su número de teléfono para que pueda contactarlos. Y con mucho gusto hay varios lugares donde puede estudiar astrología en el sur. Gracias. ¿Qué más? Ya no tenemos más preguntas en el chat. Ya apuntamos el teléfono del profesor. Ahí mismo para las personas que lo quieran apuntar. No sé, Fernando, si quieres ir cerrando la clase, ya faltan 10 minutos. De mi parte es todo. Les recomiendo que asistan virtualmente al Simposio Internacional de Cosmobiología que vamos a tener en Semana Santa, 14, 15, 16, 17 de abril, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya Francisco pondrá el cartel, ahí está el cartel, y están los cursos, de cuántas clases, prácticas y cursos va a haber, y va a estar muy bueno. Ahí se pueden inscribir, y también ahí tienen la mayor parte de los informes, va a estar buenísimo. Asistan. De mi parte es todo. Francisco, Cecilio, si quieren cerrar. Muchas gracias, Fernando. Pues muchas felicidades, como siempre, excelente clase. Cecilio, por favor, ¿podrías cerrar? Sí, muchas gracias, Fernando. Como siempre, un enfoque diferente, muy al estilo de la institución, de la red cultural. Y bueno, nada más para la siguiente semana invitarlos al tema Los signos opuestos. Lo va a dar precisamente Francisco Cárdenas, es un profesor que coordina también estas pláticas. Y bueno, pues agradeciendo su tiempo y su interés en la astrología o cosmobiología, pues muchas gracias a todos por su participación, por el estudio, y pues adelante, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Muchas hasta luego, gracias. Pax. Gracias, Pax. Abrazos. Gracias. Muy bonita clase, muy. Gracias. Gracias, maestro.